Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Lo que usted proponga, si es que tiene estos atributos y características, no sería aceptado por la Corte Constitucional. Quisiéramos conocer su punto de vista y quizá una aclaración sobre lo que se pretende. Gustavo, muy buenos días. Estimada Rosana, muy buen día para usted también. Ciertamente los tiempos son un poquito esquivos en estas semanas. A ver, tan sencillo como me preocupa profundamente que el documento que Cabildo por el Agua nos ha hecho llegar con 2 consultas, cada una de ellas para una cuenca hidrográfica diferente, la del río Tarqui y la del río Yanuncay, hablan de exclusivamente la prohibición de la gran minería. Y esa es una preocupación que yo tengo y es lo mismo que venimos sosteniendo desde hace un tiempo atrás. ¿Acaso la mediana y la pequeña minería, la artesanal, no van a afectar las fuentes de agua y las zonas de recarga hídrica? ¿Acaso la expansión de la frontera agrícola no va a afectar las zonas de recarga hídrica, las fuentes de agua? Nosotros no hemos planteado este rato ninguna pregunta, más bien todo lo contrario. Lo que hemos dicho es tomémonos el tiempo con todos los colectivos, con las universidades, con los gremios, para poder desarrollar y formular una consulta que sí pueda ser aprobada en la Corte Constitucional. No hemos planteado, insisto, ninguna pregunta aún, porque precisamente hay que hacerlo bien. Nosotros hemos pasado más de un año donde el gobierno provincial ha decidido realizar esa consulta. Tengo entendido que va a insistir por tercera ocasión y no hay pronunciamiento de la Corte Constitucional. Creemos oportuno que este debate así tome un poco más de tiempo, pero que lo hagamos lo mejor posible y se desarrolle y se formule una consulta, una pregunta que sí pueda ser aceptada por la Corte Constitucional. Pero justamente sobre este tema, señor alcalde, es ya más de un año desde que el municipio de Cuenca, a través de la negativa del voto a la consulta de Yacu Pérez, tomara la misma posición. Me parece que fue el 21 o el 22 de julio del año pasado. En esa ocasión se dijo prácticamente lo mismo, de que se incluiría la prohibición de actividades mineras en las fuentes hídricas, pero además limitando el avance de la frontera agrícola y tomando otras medidas para evitar acciones antrópicas. Pero en ese año, desde el Consejo Municipal de la Ciudad de Cuenca, no se ha progresado, que nosotros conozcamos por lo menos en absoluto en este tema. Y por otra parte está lo que señala el Cabildo por el Agua, de que existe ya jurisprudencia sobre estas situaciones en cuanto a cómo lo maneja la Corte Constitucional y que no pueden ni deben formularse en una consulta preguntas que se refieran a varios temas, pues con esto solo se garantiza que la Corte lo rechace. Bueno, yo quiero ser muy categórico, Gustavo. Nosotros hemos sido respetuosos. Hay un proceso que se ha venido manejando por parte del gobierno provincial. Aquí no es una competencia, y eso me parece terrible, como que algunas personas hacen ver que es quién lo hace primero, cómo lo hacen. En absoluto, hemos sido extremadamente respetuosos y hemos dado el tiempo necesario para que se pueda dilucidar este tema. No se ha podido avanzar por las razones que todos conocen, y nosotros lo que estamos haciendo y lo que pretendemos, y siempre ha sido nuestra posición desde el inicio, es que no puede hablarse, como en este caso dice el Cabildo por el Agua, quienes hemos tenido algunas reuniones y realmente me sorprende profundamente, y lo digo de forma muy frontal, me sorprende profundamente, porque en las reuniones que hemos tenido, yo he sido muy claro en decirles, ¿y por qué no se puede hacer de una manera integral? ¿Por qué tiene que ser solo de una parte? Y ahora cuando recibo yo este documento por parte del Cabildo por Agua, hablan de la gran minería. Entonces a mí eso sí me parece sumamente extraño. Más bien preguntémosle al Cabildo por el Agua, ¿por qué hablan solo de la gran minería? ¿Por qué no hablan de la mediana y la pequeña, la artesanal, la ilegal? ¿Acaso, insisto, eso no afecta a las fuentes de agua? Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, mi estimado Gustavo. Nada más es lo único que yo digo. Hagámoslo bien. Si nos toma un poco más de tiempo, que nos tome. Pero ¿por qué no hacerlo bien? Y esa es la consigna. Y para hacerlo bien no es que alguien un sector es dueño de... No, yo creo que la gran mayoría, por no decir todos los cuencanos, estaremos a favor de hacerlo lo mejor posible y que se plantee una consulta, una pregunta,
2, no sé, eso habrá que determinarlo con quienes conocen a mayor detalle este tema, pero que realmente sea aprobada por la Corte Constitucional y luego que el pueblo cuencano se pronuncie sobre la misma. Señor alcalde, quizás yendo a la propuesta del Cabildo por el Agua, la preocupación con la gran minería es porque es la que está precisamente ingresando en zonas sensibles que tienen que ver con la producción y dotación de agua para Cuenca, esencialmente, y quizás porque la minería ilegal, como es ilegal, pues ya está prohibida y simplemente habría que aplicar las normas y las reglas necesarias. No debería incluirse en la consulta popular la minería ilegal, que es lo que usted está de alguna manera manifestando. No, entonces, quizás la preocupación del Cabildo por el Agua, es precisamente aquello, la situación actual que estamos viviendo tanto en Quimsacocha como en Río Blanco y los efectos que esto podría traer. Entonces, la minería metálica es uno de los temas a gran escala, es uno de los temas que realmente debe preocuparnos. Pero completamente de acuerdo. El comentario de la minería ilegal no es que tenga que estar en una consulta en absoluto. Yo estoy hablando de la mediana y la pequeña minería, la artesanal. Insisto, ¿acaso eso también no genera contaminación en las fuentes de recarga? O sea, si vamos a hacer algo, ¿por qué no hacerlo integral, mi estimada Rosana? ¿Por qué tiene que ser solamente por un tema puntual? ¿Acaso hay intereses de otro lado? Esa es mi pregunta. ¿Por qué, si vamos ya conversando algún tiempo y en las reuniones que yo he tenido con el Cabildo, les hemos planteado que deberíamos verlo de una forma integral? ¿Por qué insistir en que sea solamente la gran minería? Porque ya están unas concesiones. Sí pueden estar esas concesiones, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo, insisto, de una vez por todas, bien y de forma integral. Se elimina la gran minería, pero sí va a ser factible entonces la mediana. Y cuando llegue la mediana, entonces una nueva consulta para eliminar también la mediana. Se elimina la mediana, pero viene la artesanal. Una vez que llegue la artesanal, entonces una nueva consulta para también hablar de la minería artesanal. Y estamos hablando solo de la metálica. ¿Y qué pasa con el otro tipo de minería? Que es la de áridos y petros, que también ocurren en algunas de esas zonas. Quienes hemos tenido la posibilidad de conocer, de transitar, y vemos que efectivamente hay momentos en los cuales existe explotación minera de áridos y petros en zonas cercanas de recarga y de fuentes de agua. ¿Tiene usted la idea, señor alcalde, de qué tiempo tomaría hacerlo bien, como usted señala? Lo que no quisiéramos cuencanos y azuayos es que transcurra a lo mejor otro año sin definiciones. Y cabe también la pregunta, ¿por qué no considera usted la propuesta hecha por el Cabildo de el Agua y otras organizaciones en el sentido de que se ponga a consideración del Consejo Municipal, quizá guiándose en ese axioma de que varias cabezas piensan mejor que una? Se puede colocar sin ningún problema, estimado Gustavo, pero una vez más, ¿por qué tiene que ser la minería a gran escala? Ese es el único tema que quizá tenemos. Le respondería yo, aunque no es a mí la pregunta, pero le respondería, porque esa es la más riesgosa y la más peligrosa. Es la más riesgosa, pero no es la única, mi querido Gustavo. Entonces, insisto, tenemos que hacerlo de una manera correcta. Y usted hablaba de que las preguntas no tienen que ser reiterativas. Son dos consultas, la una de una cuenca y la otra de la otra cuenca, cuando en una misma pregunta podrían estar las dos. O sea, aquí lo único que yo le puedo decir es, la voluntad existe, siempre ha existido, pero parece ser que somos demasiadamente celosos de lo que cada quien propone para que sea eso lo que se tenga que hacer. Y no la apertura para poder ampliar. Pero ¿se impondría usted un plazo, señor alcalde, para esto? Nosotros deberíamos trabajar en estas mesas, foros o como se llamen, donde podamos invitar lo antes posible. Y el Cabildo por el Agua, pero por supuesto que tiene que estar ahí, tiene información muy importante. Pero también tendrían que estar las universidades, tendrían que estar algunos otros colectivos que nos permitan poder generar una discusión pronta, rápida, pero lo más profunda posible, para que con base en eso tengamos la gran tranquilidad de que cuando llegue la Corte Constitucional, confiando plenamente en que se arme de una manera correcta, adecuada, en los parámetros y en los términos que manda la ley, para que pueda ser aprobada y luego ser consultada a la ciudadanía. Pero una vez más, si es que vamos a ir y jalar de alguna manera cada quien por su lado, seguramente lo que vamos a hacer es que todas las diferentes preguntas o consultas que se vaya a la Corte Constitucional no vayan a ser aprobadas. Y ahí sí estamos perdiendo bastante tiempo, estimado Gustavo. Con la premura que nos obliga el tiempo corto de la entrevista, señor alcalde, ¿qué va a hacer con respecto al proyecto de Yincocha, al proyecto de los bomberos?
hay posiciones claras que han tomado diversas organizaciones, entre ellos varios concejales que son allegados a usted en el Consejo Municipal en el sentido de paralizar ese proyecto, pero conocemos, y más adelante en este noticiario vamos a dar a conocer informaciones de que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca está convencido de que ese proyecto tiene que hacerse en la forma en que se ha planteado y han anunciado que para esta semana habrá un desarrollo importante en este proyecto. Bueno, el día jueves de la semana pasada ustedes gentilmente le recibieron al gerente de etapa, José Luis Espinosa, quien dio, creo que unas declaraciones bastante claras, bastante explícitas y en algunos casos técnicas sobre este proyecto. Nosotros somos, a través de etapa, responsables de la administración, no somos ni los propietarios, que es el MAE, ni somos en este caso quienes recibieron el comodato, que es el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Por lo tanto, nuestro ámbito de injerencia es precisamente en esa administración, con la cual se determinó a través de ese examen, de ese análisis que hizo la Comisión de Gestión Ambiental de etapa, de que efectivamente no se están cumpliendo con los parámetros, y por otro lado, a través de control urbano también se determinaron que faltaban algunos otros elementos. Con base en eso está suspendida la obra. Yo entiendo y la posición del Benemérito Cuerpo de Bomberos en cuanto a una necesidad para la zona, pero efectivamente nosotros desde la semana pasada hemos planteado que sí se puede generar otras alternativas que estén fuera de lo que es el Parque Nacional Cajas, donde se cumpla con ese servicio público, que es obviamente lo que hace el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cuenca. Creeríamos y estamos convencidos de que no deberíamos generar esta, perdónenme la expresión, necedad de seguir haciéndolo donde sabemos que efectivamente no se lo ha manejado de una manera correcta y donde podría realmente causar un impacto que no es lo adecuado. En prejuicio de que pueda cubrir cualquier otro tema, señor alcalde, relacionado con estos del medio ambiente, vayamos a la situación de la COVID-19. Muy preocupante por noticias oficiales y también extraoficiales que se vierten sobre este tema. Cuenca, el Azuay, se encuentra en una fase de crecimiento y muy significativo. Y hay versiones de actores que incluso han estado dentro del Código Cantonal que hablan de una efectiva saturación de los servicios públicos de salud. ¿Cuál es la mejor descripción de la situación, señor alcalde? En cuanto al sistema sanitario, efectivamente, lo que son las camas UCI, hemos tenido prácticamente 3-4 semanas que hemos estado al 100%, pese a que se han venido incrementando la capacidad de las mismas. En las 2 últimas semanas hemos tenido una cantidad importante de personas, a Dios gracias, recuperadas. Sin embargo, inmediatamente esos espacios que han quedado libres han sido ocupados por personas que así lo han requerido, y esa es la realidad. En cuanto a camas intermedias, existe una capacidad todavía importante. Si bien los 2 hospitales tienen 111 camas, estamos llegando a ese límite, pero existen otros espacios físicos donde desde hace, no sé, 2-3 meses atrás más, yo creo que algo más de 3 meses, están disponibles y habilitados una cantidad importante de camas adicionales, aproximadamente unas 150-200 camas más. Entonces, en esa línea no habría, digamos, mayor inconveniente. Las unidades de cuidados intensivos siempre han sido un limitante en la ciudad de Cuenca. La semana pasada, el viernes, cuando hicimos el último análisis, teníamos disponibles 46, estaban para arrancar unas cuantas más con los procesos de instalaciones. La intención, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública y Seguros Sociales, poder llegar en primera fase a 50 y luego a 60. Sin embargo, no se ha podido avanzar en ese sentido. Pero una vez más, el sistema sanitario es la consecuencia de un efecto, de una causa que viene hacia atrás. Es el nivel de contagio de las personas en cuanto a lo que hemos manifestado en más de una ocasión, donde el comportamiento social, sobre todo estas reuniones sociales, donde familias enteras se han terminado contagiando, donde amigos o sectores o vecinos enteros se han terminado contagiando por generar esta práctica social que por ahora no es la más adecuada, estimado Gustavo, y eso es lo que nosotros venimos recalcando. El 3 de julio nosotros hicimos una solicitud que recién fue aceptada prácticamente 15 días después, y usted sabe que en esta situación un día, una semana puede marcar la diferencia. Así que confiamos que lo que se ha aceptado desde hace 15 días atrás, la semana pasada, una ampliación a las restricciones, más todos los controles fortalecidos y focalizados que hemos hecho en diferentes sectores de la ciudadanía, permita llegar a la conciencia de aquellas personas de que todavía esto está vigente, de que no ha pasado este virus y por lo tanto necesitamos cuidarnos lo más posible.
Señor alcalde, ¿cuál es la evaluación que se tiene de las nuevas medidas implementadas en este fin de semana? El día viernes pudimos ver que el tránsito en el horario del toque de queda a las 19 horas estaba totalmente colapsado, especialmente hacia el sur, ya para salir de la ciudad de Cuenca, pero también en la autopista. Vimos que el tráfico hasta 1-2 horas después todavía estaba congestionado en estos sectores. ¿Cuál ha sido la respuesta o la evaluación que se tiene de la aplicación de las medidas, de las nuevas medidas, que será por un lapso de 15 días durante este fin de semana? Bueno, efectivamente, lo que indica, el día viernes, de hecho, estuvimos en el territorio haciendo algunas revisiones, estuvimos en la parte del control sur. Paradójicamente, este tráfico que se genera básicamente se da por un tema de sincronización de unos semáforos. Le digo porque estuve ahí, entonces lo puedo hablar con conocimiento de causa. Una vez que usted pasaba la bomba que se reconoce de Narancay, ya no había un tráfico tan fuerte, entonces ahí se genera un embudo porque usted viene desde la Avenida de las Américas con 3 carriles, uno desde el Paso Deprimido, 2 desde la parte superior y la parte de Narancay, donde hay un supermercado, justamente de 3 carriles se convierte en 1, se hace un embudo en esa situación, en esa parte de ahí. Y efectivamente, como digo, yo estuve haciendo esas revisiones. El tema es que cuando justamente nosotros generamos actividades o dinámicas diferentes, mi estimada Rosana, y luego generamos una restricción, la ciudadanía, hasta que vuelva a generar estos procesos de concientización, toma su tiempo. Para el día sábado la situación estuvo mejor. De hecho, debo comentarle de nuestras estadísticas de los últimos 15 días, hasta antes de los últimos 15 días veníamos los sábados con un pico sumamente fuerte de movilidad. Con las estadísticas que tenemos, discúlpeme, desde hace 15 días atrás, el sábado dejó de ser el pico y se ha estado trasladando a lo que usted bien indica el día viernes. Entonces, se va monitoreando, tenemos obviamente el personal a nivel de los operativos interinstitucionales que se han generado desde hace aproximadamente 15 días con bastante fuerza y focalizados, pero una vez más, aquí nosotros estamos hablando de ir a hacer control, sanción y gestión, cuando creemos plenamente y estamos convencidos de que esto tiene que nacer de los ciudadanos, que en un gran número, realmente eso hay que reconocerlo, un gran número efectivamente adoptan esas medidas de bioseguridad, acatan las mismas, pero tenemos sectores donde realmente ha sido muy compleja la situación. Señor alcalde, ¿tiene usted ya una decisión sobre INB Metals, que es otro de los pedidos de las organizaciones medioambientalistas, su intención de colocar una estación de relaves, de tratamiento de materiales que se recogerían eventualmente de Quimsacocha en el Cantón Cuenca? Ni esa empresa ni ninguna de las otras que tengan las concesiones, nosotros permitiremos que se generen estos procesos. Lamentamos mucho que Dios haya bendecido con minerales tan preciosos dentro de nuestro cantón, porque no se va a permitir ya. Eso ha sido clarísimo. Nosotros no hemos entregado ni un solo permiso de funcionamiento y haremos todo lo que esté en nuestras manos y jurídicamente lo que se nos permita para que eso no suceda. Lamentamos mucho, insisto, que ese mineral, esos materiales estén en nuestro cantón, pero no lo vamos a permitir. Bien, queremos agradecerle por habernos respetado este diálogo al señor alcalde de la ciudad, el ingeniero Pedro Palacios. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.